Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Siendo las 8:30 horas del día 26 de febrero del 2021, se inicia la sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral 6 de León. Antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito a la secretaria del Consejo Electoral 6 de León dé a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Muy buenos días tengan todas y todos. Con todo gusto, señora presidenta. El uso de la herramienta es la siguiente. Inciso A. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. Inciso B. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. Inciso C. El uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo podrá activar cuando se le cede el uso de la voz o se le tome el sentido de la votación. El pase de lista, inciso D, perdón, el pase de lista será de forma nominativa. Inciso E, el anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Inciso F, para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican en el lado derecho de la pantalla de su monitor. Inciso G, el sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada uno de las y los consejeros asistentes a la sesión. Gracias, señora secretaria. Pido, por favor, continúa con el siguiente punto del orden del día. El primer punto es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera presidenta Mercedes del Carmen Martínez Mistega. Presente. Consejero electoral Enrique Morales Vargas. Presente. Consejera electoral Eva Guillermina Sabiñón Mejía. Presente. Secretaria de Consejo María Leticia Camacho Herrera, la de la voz. Representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Presente, muy buenos días a todos. Muy buenos días. Partido de la Revolución Democrática. Partido Revolucionario Institucional. Presente. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas. Fuerza por México. Presidenta, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Gracias, señora secretaria. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene los siguientes puntos. 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral 6 de fecha 29 de enero de 2021. 4. Informe de la Secretaría de la correspondencia recibida. 5. Informe relativo al cumplimiento de las actividades del Consejo Electoral Distrital 6. 6. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se determina el lugar que ocupará la bodega para el resguardo de la documentación electoral del proceso electoral ordinario 2020-2021. 7. Asuntos generales. 8. Clausura de la sesión. Gracias.
Está a consideración de las personas integrantes de este Consejo Electoral 6 de León el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano o utilice la aplicación para efecto de que la secretaria verifique la pantalla y enlistar sus intervenciones. Al no haber intervenciones, se somete a votación el orden del día, por lo que solicito a la secretaria de Consejo recabe el resultado de esta forma nominativa. Consejera Presidenta Mercedes del Carmen Martínez Mistega, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Consejero electoral José Enrique Morales Vargas. A favor. Gracias. Consejera electoral Eva Guillermina Sabiñón Mejía. A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos a las 8:36. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Por si alguien desea agendar alguno, sirva levantar la mano o haga uso de la aplicación a efecto de que la secretaria verifique la pantalla y se enliste para su desahogo en el punto correspondiente. Al no haber solicitudes, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día, secretaria. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acta de sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral de fecha 29 de enero de 2021, del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulada junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Electoral la petición de las secretarias. Quienes estén por su aprobación, sírvanse de hacerlo saber en forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta Mercedes del Carmen Martínez Mistega. A favor. Gracias. Consejero electoral Enrique Morales Vargas. A favor. El sentido de su voto. Gracias, A favor. consejero. Consejera electoral Eva Guillermina Sabiñón Mejía, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 8:38. Señora Presidenta, me permito informarle que el representante del Partido Nueva Alianza, la representante del Partido Nueva Alianza se integra a esta sesión. Gracias, señora secretaria. Bienvenida, señorita Erika. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital el acta de referencia. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levanten su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique en pantalla. ¿Ve alguna intervención? No, señora Presidenta, no registro ninguna intervención. Gracias. Al no haber intervenciones, se somete a votación el proyecto de acta de fecha 29 de enero del año en curso. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Con todo gusto, consejera Presidenta. Consejera Presidenta Mercedes del Carmen Martínez Mistega, el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral José Enrique Morales Vargas, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Eva Guillermina Sabiñón Mejía, el sentido de su voto. A favor. Me permito hacer constar que el acta 005/2021 de la sesión ordinaria de fecha 29 de enero de 2021 se aprobó por unanimidad de votos a las 8:40.
Se ordena a la Secretaría del Consejo remitir el acta aprobada a la Dirección de Organización Electoral de este instituto y hecho lo anterior, se integra el original al expediente respectivo de esta sesión. Secretaria, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, consejera presidenta. Le informo también que siendo las 8:40 de la mañana se integra a esta sesión ordinaria la representante del Partido Verde Ecologista. Bienvenida. El siguiente punto, continúe por favor, señora secretaria. Con todo gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, de la cual hago de su conocimiento durante el periodo comprendido entre el 29 de enero de 2021 al 26 de febrero de 2021. Con oficio P/008/2021, de fecha 30 de enero de 2021, signado por el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, recibido el 30 de enero de 2021, vía correo electrónico, en el cual se comunica la importancia de la vigilancia del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Atribución conferida tanto al Consejo General como a los consejos distritales y municipales, de conformidad con lo señalado en el artículo 90, 120 y 129, respectivamente, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales correspondientes. Con oficio de fecha 3 de febrero de 2021, signado por el maestro José Efraín Morales Jurado, consejero presidente del Consejo Distrital 6 en el Estado de Guanajuato, en el cual se informa sobre el resultado del sorteo realizado por el Consejo General, por el que se obtuvo la letra del alfabeto para realizar la primera insaculación. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio A06-INE/GTO/CD06/06-02-2021, recibido el 3 de febrero de 2021, signado por el maestro José Efraín Morales Jurado, consejero presidente, y Luis Javier Hernández Ramos, secretario del 06 Consejo Distrital del Estado de Guanajuato, en el que se informa acuerdo del Consejo Distrital Electoral del Estado de Guanajuato, por el que se aprueba el listado de secciones que por sus características y o problemáticas requieren de estrategias diferenciadas durante la primera etapa de capacitación electoral e integración de mesas directivas de casilla. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio INE/GTO/CD06-CP/077/2021, de fecha 3 de febrero de 2021, signado por José Efraín Morales Jurado, consejero presidente del 06 Distrito del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, en el que se invita a la sesión extraordinaria del 06 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato. Se realizará de forma mixta. La parte presencial tendrá lugar en la calle Praga 201, Colonia Andrade, León, Guanajuato, en esta ciudad, mientras que la parte virtual se realizará mediante la plataforma Cisco Webex Meeting, que se desarrollará conforme al orden del día y a los siguientes anexos. Anexo 1. Informa sobre los resultados del sorteo realizado por el Consejo General, por el cual se obtuvo la letra del alfabeto para realizar la primera insaculación. Y anexo 2. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el listado de las secciones que por sus características y problemática requieren de estrategias diferenciadas mediante la primera etapa de la capacitación electoral e integración de mesas directivas de casilla.
Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio CMLE diagonal 012 diagonal 2021 de fecha 4 de febrero de 2021, signado por el maestro Juan Ulises Hernández Castro, presidente del Consejo Municipal Electoral de León, en el cual se comunica información sobre bastidores y mamparas de uso común en el municipio. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con escrito de fecha 16 de diciembre de 2020, signado por Jesús Fidel Campa Miranda, representante del Partido Encuentro Solidario ante el Consejo General del IEG, mediante el cual informa en lo que acontece el Partido Encuentro Solidario no realizará precampañas para ayuntamientos con atención al acuerdo CG-IEG diagonal 065 diagonal 2020 del 10 de diciembre al 17 de diciembre de 2020, ni campaña para diputaciones que surte efecto dentro del mismo término marcado en el acuerdo CG-IEG diagonal 075 diagonal 2020 del 20 al 27 de diciembre de 2020. Por lo mismo, no se utilizarán materiales de propaganda para este fin. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio de fecha 4 de febrero de 2021, emitido por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se comunica lo siguiente. Las juntas ejecutivas regionales del Estado de San Luis, del municipio de San Luis de la Paz e Irapuato, se cambiaron de inmueble, se informa del nuevo domicilio. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio CG-IEG diagonal 026 diagonal 2021, de fecha 10 de febrero del 2021, signado por el presidente del Consejo General y la secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se emitió el siguiente acuerdo, recaído al escrito presentado por Magali Liliana Segoviano Alonso, representante suplente de Morena ante este Consejo General, mediante el cual se comunica información relativa a sus procesos internos de selección de candidaturas para el proceso electoral local 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio CG-IEG 027 diagonal 2021 en sesión extraordinaria, efectuada el 10 de febrero de 2021, signado por el presidente del Consejo General y la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se emite el siguiente acuerdo, mediante el cual se remite al partido Morena, comunicando la modificación de municipios y distritos en los que se postulará a mujeres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio UTJCE diagonal 307 diagonal 2021 de fecha 10 de febrero de 2021, signado por el ciudadano Carlos Manuel Torres Yáñez, titular de la Unidad Técnica y Jurídica de lo Contencioso Electoral, en el que se notifica actualizaciones SIQUEDE, Sistema de Quejas y Denuncias. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Por escrito de fecha 4 de febrero de 2021, el ciudadano Miguel Ángel Aldama Durán, consejero supernumerario
del Consejo Distrital Electoral 6 de León para el periodo electoral 2020-2021, presenta su renuncia a este cargo. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con fecha 11 de febrero de 2021, se informa a través del ciudadano Carlos Manuel Torres Yáñez, titular de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Se notifica acuerdo CQ-ID /01/2021, mediante el cual se instruye a la presidencia de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato la captura y actualización continua de la información relativa a la sustanciación de procedimientos sancionadores en el sistema de quejas y denuncias. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio CG y EC /029/2021 de sesión extraordinaria efectuada el 15 de febrero de 2021, el Consejo Electoral del Estado de Guanajuato emitió el siguiente acuerdo, mediante el cual se determina los topes de gastos de las campañas para ayuntamientos y diputaciones al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio P y EC /12/2021 de fecha 16 de febrero de 2021, se emite acuerdo mediante el cual se cubre la vacante de la Consejería Supernumeraria correspondiente al Consejo Distrital 6 con cabecera en León del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, con motivo de la renuncia del ciudadano Miguel Ángel Aldama Durán. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio CG y EC /030/2021 en sesión extraordinaria efectuada el 18 de febrero de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emitió el siguiente acuerdo, mediante el cual se designa a la presidenta del Consejo Municipal Electoral de Salamanca para el proceso local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio SE /0485/2021 de fecha 23 de febrero de 2021, signada por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se comunica la sustitución de representante de Fuerza por México a las ciudadanas Jazmín Berenice Villalobos Barrios como representante propietaria y Blanca Leticia Barrios Sánchez como representante suplente. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Señora Presidenta, me permite informarle que siendo las 8:54, se integra a esta mesa de trabajo el representante del partido Morena. ¿Es cuánto, señora Presidenta? Gracias. Bienvenido, representante. Debido a que se encuentra presente la señorita Beatriz del Carmen Pérez Padilla y representantes, pido por favor, voy a proceder a tomar la protesta. Pido por favor, solicito se ponga de frente a la cámara. Ahí está bien. Si puede activar su cámara, por favor. Sí, de hecho sí la había activado, pero no sé qué pasó. No se visualiza. Sí. Ay, creo que ya me salió.
Aquí estoy, pero no sé qué pasa. Yo creo que tiene ahí un problema técnico. Vamos a continuar. Sí. Sí. Ciudadana Beatriz del Carmen Pérez Padilla. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Sí, protesto. Si no lo hiciere así, que el pueblo de Guanajuato se los demande. Gracias. Por favor, secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Perdón. Gracias, consejera presidenta. El siguiente punto es el relativo al informe del cumplimiento de las actividades del Consejo Distrital Electoral 6, del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Distrital Electoral 6 de León la petición de la secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Con todo gusto, consejera presidenta. Consejera presidenta Mercedes del Carmen Martínez Mistega, el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral Enrique Morales Vargas, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Eva Guillermina Sabiñón Mejía, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 8:57. Secretaria, por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo en el cual se determina el lugar que ocupará la bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral del proceso electoral ordinario 2020-2021, del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Distrital Electoral 6 la petición de la secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Con todo gusto, consejera presidenta Mercedes del Carmen Martínez Mistega, el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral José Enrique Morales Vargas, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Eva Guillermina Sabiñón Mejía, el sentido de su voto. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 8:58. Se ordena a la Secretaría del Consejo remitir el acta aprobada a la Dirección de Organización Electoral de este instituto y hecho lo anterior, se integre el original al expediente respectivo de esta sesión. Secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Toda esta parte lo tiene que votar en la página 16. Y ya tiene diferente.
Un momento, por favor. Está a consideración de los y los integrantes del Consejo el acta referida por si alguien desea hacer alguna observación o algún comentario sobre este punto, por favor levante su mano. Al no haber intervenciones, por favor, secretaria, continúe tomando el sentido de la votación. Perdón. Consejera Presidenta Mercedes del Carmen Martínez Misteri, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejero electoral Enrique Morales Vargas, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral Eva Guillermina Sabiñón Mejía, ¿el sentido de su voto? A favor. Me permito hacer constar que el proyecto de acuerdo se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 9:01. Ordena a la Secretaría del Consejo remitir el acta aprobada a la Dirección de Organización Electoral de este instituto y hecho lo anterior se integre el original al expediente respectivo de esta sesión. Secretaría, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, consejera. El siguiente Perdón. punto es el relativo. Sí. ¿Qué fue lo que aprobamos? Porque mencionaba la señora presidenta acta y nos pidió la secretaria votación para el acuerdo. Es referente, consejera Sabiñón, al 6º punto del orden del día. Sí, pero Punto del orden del día. sí, me refiero a las menciones presentes que fue de acuerdo y acta. Está bien. Gracias. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Secretaría, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a los asuntos generales, del cual doy cuenta que no se agendó ninguna solicitud. En caso, secretaria, por favor, continúe con el orden del día. Gracias. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión. Siendo las 9:03 del día, fecha de inicio, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a todas y todos los presentes su asistencia y participación. Gracias. Buenos días. Buen día para Muchas todos. gracias. Buenos Gracias. días. Gracias, buenos días. Gracias. Buen día. Hasta luego, buen día. Hasta luego.